Bienvenidos a una nueva edición de Agrotecnología, nuevamente desde el INTA Castelar. En el caso de hoy nos está esperando Carlos Garro, es médico veterinario para hablar sobre tuberculosis en terneros. Absolutamente todo le vamos a preguntar a este médico veterinario que nos espera: qué es la tuberculosis, cómo se manifiesta en los terneros, cómo se contagia, modos de prevenir, bueno, absolutamente todo, así que como siempre los invito a que se queden para compartir esta nueva edición de Agrotecnología. Muy bien, nos encontramos con Carlos Garro. Él es médico veterinario de INTA Castelar y hoy vamos a hablar de tuberculosis en terneros. Carlos, un placer. ¿Qué es la tuberculosis primero? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es producida por una bacteria que afecta al ganado, Mycobacterium bovis, ampliamente distribuida, endémica en nuestro país, y bajo la cual está bajo un programa nacional de control y erradicación. Es una enfermedad que afecta tanto a bovinos adultos como a bovinos jóvenes, que se transmite principalmente a través de vía aerógena, ya sea a través de la tos, el mugido del animal, donde se expelen gotitas que contienen la bacteria de un animal infectado y que son inhaladas por un animal susceptible. También existen otras formas de transmisión, como puede ser, por ejemplo, la transmisión por leche, conocida desde el siglo pasado, en el cual un animal infectado puede transmitir a través de la leche, utilizándolo como vehículo, a otros animales, incluso al hombre. O sea que se pueden transmitir al humano, eso es importante porque a todos nos genera una señal de alarma, ¿no? ¿Cómo nos podemos contagiar entonces? Por ejemplo, consumiendo leche que no esté pasteurizada, imagino. Exactamente, pero en Argentina está prohibido el consumo o la comercialización de leche no sin pasteurizar. Exactamente. Pero sí, en los países anglosajones, por ejemplo, donde es frecuente el consumo de leche cruda, la frecuencia de tuberculosis bovina en humanos es mayor. En Argentina, de todos los casos de tuberculosis humana que ocurren, entre el 1.6 y el 2% son producidas por la bacteria que produce tuberculosis en vacas. Y en general se da en personas que están en relación de trabajo con el campo. Imagino, contacto directo con el animal. Exactamente, personas que incluso personal de frigorífico también. Es decir, la enfermedad es zoonótica. ¿En frigorífico también? Sí, en frigorífico también. Lo que pasa es con esta enfermedad es que todos aquellos animales que se detectan como positivos son enviados a faena. Por lo cual hay que tener los recaudos necesarios para justamente que no ocurra, digamos, infecciones en el personal que trabaja durante la faena del animal. ¿Y esos recaudos cuáles serían? Básicamente son medidas de bioseguridad, es decir, tratar de no tocar los pulmones, los ganglios tomados por tuberculosis, tampoco tratar de abrirlos y desparramar el contenido que tienen por dentro en las mesas y demás, que son todas fuentes potenciales de infección. O sea que la tuberculosis afecta principalmente a la zona ganglionar. Exactamente. La bacteria tiene tropismo por los ganglios y muy poco por los músculos. Por eso es que el animal que es detectado como positivo se puede consumir, porque en general cuando pasa por el frigorífico, por la inspección de matadero, los ganglios afectados por la enfermedad son retirados del animal, como así también las vísceras. Sin embargo, la carne tiene muy pocas chances de poder contener o tener la bacteria, que igualmente es destruida con la temperatura de cocción. Y Carlos, ¿eso tiene que ver con el tiempo que pasa desde que el animal contrae la enfermedad hasta que finalmente va a faena o no está directamente ligado? Es decir, el desarrollo de la patología en el animal infectado se incrementa con el transcurso del tiempo. Claro. Algunos animales desarrollan una patología muy agresiva rápidamente y otros lo hacen de forma muy paulatina. ¿Y qué tiene que ver? ¿La edad o...? Depende del estado inmunológico del animal y del estado nutricional, entre otros factores. Es decir, es muy variable. Sin embargo, todos los estudios coinciden en que a mayor tiempo entre la infección y la detección, mayor es la patología y mayor es la carga bacteriana que ese animal presenta por la enfermedad. ¿Y cómo te das cuenta que el animal tiene tuberculosis? Bueno, ¿en qué hay que estar atentos, digamos? La enfermedad en sí, para los sistemas ganaderos actuales, da muy poca signología clínica. Es decir, es muy difícil detectar un animal por su evaluación clínica veterinaria. Para ello contamos con una herramienta que es la prueba de la tuberculina, que lo que se hace es aplicar en forma intradérmica un derivado proteico purificado de esta micobacteria en el animal.
Si el animal ha estado en contacto con la bacteria, va a responder en forma exacerbada a esa inoculación, generando una hipersensibilidad de tipo 4 que se llama, es decir, una reacción inflamatoria que se puede dar en el pliegue de la cola, cuando se aplica en ese lugar, sí, o en el cuello del animal. Eso indica que el animal está infectado por tuberculosis. Es, digamos, cuando nos hacen a nosotros prueba o test de alergia, el famoso test de alergia, ¿no? Que te aplican varias, a ver, ¿qué serían? Sí, es una reacción similar. Exacto. Es una reacción de hipersensibilidad. Existe también en humanos, se llama prueba de Mantoux, la prueba de detección de tuberculosis. Pero bueno, estas pruebas por supuesto detectan la infección retrospectiva, es decir, cuando uno detectó el animal es porque ya la infección está presente en el establecimiento. No tenés otra manera actualmente a nivel local de poder detectarlo oficialmente de otra manera. Claro. Existen otras pruebas en sangre, por ejemplo de gamma interferón, pero bueno, actualmente no está en uso en nuestro país, pero sí se ha utilizado en otros países como complemento a la prueba de la tuberculina para hacer más eficiente el control de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con los terneros cuando están en proceso de gestación? Digo, quizá con una madre infectada. ¿Cómo evitar que pase al ternero la tuberculosis? Si se puede evitar. Sí. Bueno, la transmisión congénita es muy poco frecuente en tuberculosis bovina. Se da en menos del 1% de los casos, según lo describe la literatura internacional. Sin embargo, hace muy pocos años, creo que hace 2 años atrás, un trabajo presentado por un centro de investigación de acá de Buenos Aires, presentó un caso de un feto que congénitamente estaba infectado por tuberculosis, ya que presentaba lesiones en distintos órganos. Este era un feto abortado. Es decir, la transmisión congénita es muy baja, pero aún así puede ocurrir. Ocurriría solo en el 1% de los casos. Ahora, el problema a nivel de los rodeos lecheros es que el animal podría infectarse en las horas posteriores al parto, porque el parto es un factor inmunodepresor en el animal. Exacto. Y por lo tanto podría ser un factor facilitador de la diseminación de un animal infectado a través de vías respiratorias o por calostro y o leche. ¿Y entonces cómo se evita eso? Si el rodeo es endémico y nosotros sabemos que un animal es tuberculoso, lo que hay que hacer inmediatamente luego del parto es separar ese animal y suministrarle calostro de animales que tengan un historial conocido como negativos a la prueba de la tuberculina. ¿Sí? Perfecto. Y posteriormente o alimentarlo con leche pasteurizada o sustituto lácteo. ¿Y cambiaría, digo, si el parto es natural o si se somete a una cesárea a la madre? ¿Se puede? ¿Se podría? O sea, no cambiaría nada en cuanto a la transmisión. ¿Sí? Seguiría igual. Exactamente, la transmisión puede ocurrir en forma intrauterina, pero es muy baja la posibilidad. Ok, o sea que la diseminación existe. La diseminación de la enfermedad existe y la diseminación por leche existe en nuestro país, donde el suministro de leche cruda es muy frecuente en los rodeos lecheros. Es decir, en una encuesta que nosotros realizamos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, determinamos que el 86% de los tambos utilizaban leche cruda para alimentar a sus terneros. Muchos de estos rodeos son endémicos. Y un bovino tuberculoso que está diseminando por leche puede tener una gran capacidad de amplificación de la enfermedad de diseminación, ya que la leche de un bovino se mezcla con la de un bovino infectado se mezcla con otros bovinos sanos, y esa es la que puede contagiar incluso a toda una cohorte de terneros que se está criando artificialmente en un rodeo. ¿Y el número de mortalidad en terneros tuberculosos? Es bajo. ¿Es bajo? Es bajo, porque la enfermedad en general rara vez es mortal. Es decir, la enfermedad va avanzando progresivamente, tomando distintos ganglios, pero el animal, digamos, uno no lo va a ver muy demasiado y demás. Puede ocurrir, digamos, que si es una infección respiratoria abrupta, el animal tenga signología clínica de problemas respiratorios. Sin embargo, la mejor manera de detectarlo es a través de la prueba de la tuberculina. Claro. Nosotros la hemos implementado en varios rodeos lecheros endémicos y hemos evaluado cómo los animales responden efectivamente al finalizar la crianza artificial cuando están infectados. Y cuando hacemos la necropsia del animal incluso podemos observar lesiones que no eran evidentes al observar clínicamente el animal. O sea que la situación era peor de la que quizás se pensaba. Exactamente. Por ciertas lesiones que no son evidentes, ¿no? A simple vista. No son evidentes a través de la inspección clínica. Claro, claro. ¿Y qué tipo de recaudos toman una vez que finalmente se enteran de que ese animal está infectado? Digamos, ¿qué es lo que se le suministra? ¿Lo aíslan? ¿Come algo diferente? ¿Cómo se alimenta? No sé. El animal que está infectado no se trata.
Es decir, lo que hay que hacer es separarlo del resto de los animales. ¿No recibe ningún tratamiento? No, no recibe ningún tratamiento. ¿Ni medicación? Ni medicación tampoco. En algún momento se intentó hacer la medicación de tuberculosis allá a principios de 1900, sí, pero se determinó que no funcionaba porque la bacteria se ubica en forma intracelular. ¿Sí? Es imposible acceder. Exactamente, los medicamentos que se administran, ya sea por sangre o a través de diferentes vías, no llegan incluso al centro de los granulomas, que es donde la bacteria está acantonada. La mejor manera de controlar esta enfermedad es retirando las fuentes de infección de un rodeo. Y para eso hay que segregar y eliminar. Claro, pero digo, pensando en el animal infectado, no hay mucho por hacer. No. Ni para evitar la enfermedad, porque cuando se hace la prueba de tuberculina ya tiene la enfermedad, ni para que mejore, digamos. No. ¿Cómo se evita que el animal siga avanzando en su enfermedad o sane? No sana. No. Tiene la enfermedad y no hay manera de contrarrestarla. No hay manera de contrarrestarla. Una vez que un animal es detectado como positivo, la única vía posible que tiene es la faena. Es decir, no hay otra forma de considerar ese animal. Muchas veces nos consultan porque tienen dudas sobre la respuesta a la tuberculina y demás, y en general nosotros intervenimos o hacemos la necropsia. ¿Por qué puede dar dudoso el resultado? La prueba tiene una sensibilidad y una especificidad, digamos, que hace que pueda dar resultados falsos positivos o incluso falsos negativos. ¿Y se somete a una segunda prueba? Se puede someter a una segunda prueba, un poco más sensible, que es la aplicada en el pliegue cervical. Ajá. Pero lo que nosotros hemos observado es que en general la prueba de la tuberculina, cuando marca a un animal como tuberculoso, difícilmente esté errando en el diagnóstico. O sea que sí, tiene la enfermedad. Eso es así. Eso sí. Y vos decís que la segunda prueba sería en el pliegue cervical. ¿Y la primera dónde se hace? En el pliegue anocaudal. Ajá. Se levanta la cola y se forma un pliegue entre la cola, por el costado del ano, un pliegue cervical, digamos, un pliegue anocaudal interno, que es ahí donde se coloca se inocula, digamos, el reactivo para generar la reacción a la tuberculosis. ¿Qué pasa con los productores que se enteran de que uno de sus animales con los que ellos tuvieron contacto está enfermo? ¿Las personas? Sí. Bueno, mira, la transmisión, digamos, tienen que tener las medidas de seguridad, de bioseguridad necesarias, que básicamente es aislar ese animal y tratar de separarlo del rodeo inmediatamente. La excreción de la bacteria por un animal infectado es intermitente, es decir, no es un animal infectado, está todo el tiempo excretando la bacteria. No, lo hace en forma intermitente, según cómo va avanzando el ciclo de la enfermedad. Los recaudos tienen que ser los básicos de las medidas de bioseguridad, es decir, tratar de que el animal no le respire en la cara, que básicamente que limpiar con desinfectantes las zonas donde estuvieron los animales, los corrales, las mangas, usar los desinfectantes específicos que destruyen esta micobacteria. Y para la persona en sí, ¿cómo son los días posteriores a enterarse de que estuvo en contacto con un animal infectado? Bueno, lo que puede hacer es un chequeo médico, básicamente, donde se evalúe, digamos, a través de placa radiográfica o a través de la prueba de Mantoux, si tuvo o no algún tipo de contacto con la bacteria. Y por tu experiencia, ¿muchos productores son los que finalmente se ven afectados después de haber estado en contacto con animales? No. Hemos ido a tambos donde nos hemos encontrado con situación donde uno de los operarios había contraído la enfermedad, sí, pero fue, digamos, un caso aislado. En realidad no tenemos mucha información de gente que se haya contagiado, incluso trabajando en rodeos endémicos. ¿Y hay zonas en donde los casos van en aumento? ¿Hay zonas específicas de la Argentina? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, ya que no hay información, digamos, de relevamientos, certera, ¿no? Claro, de relevamientos que se hagan anualmente, digamos, de las diferentes zonas. Lo que sí se observa, digamos, es que... O zonas más propensas, digo, por el clima o por la geografía del lugar. Mira, lo que sí se ha demostrado que los agrupamientos de esta enfermedad siempre tienen que ver con regiones de producción lechera. Claro. Es decir, cuando se evalúa, digamos, de dónde proviene la mayor cantidad de animales infectados y uno evalúa espacialmente cómo se distribuye la enfermedad, siempre los centros de infección se asocian a las regiones de producción lechera. Básicamente porque la producción lechera requiere un nivel de intensificación mucho mayor y una tasa de contacto entre los animales mayor, a diferencia de un rodeo de cría donde los animales están en condiciones más extensivas. Claro. Para tuberculosis, la tasa de contacto es fundamental para asegurar la transmisión. Claro. Y antes hablábamos de las edades de los terneros. ¿Esto también influye?
¿Para el contagio? Mira, ¿De la bacteria? No, de ninguna manera. No. Es decir, hay animales de tan solo 45 días de edad que ya desarrollan la infección. Muy chicos. Sí, correcto. Nosotros la necropsia el animal más joven que hemos hecho que es alrededor de 90 días de edad y también hemos encontrado lesiones. Es decir, el animal desde que nace... ¿Con una madre enferma? En algunos casos asociado a una madre enferma, en otros casos no hemos podido encontrarlo, pero lo hemos asociado a mastitis tuberculosa presente en el rodeo. Es decir, hemos hecho necropsias de animales adultos positivos a la tuberculina que al evaluar los cuartos mamarios hemos observado que al menos uno de los cuartos presenta lo que sería una mastitis tuberculosa. Y ese animal, por supuesto, ha sido un gran diseminador al momento de recolectar la leche para los terneros. Claro. ¿Y la posibilidad de que se desarrolle algún antibiótico o alguna inyección para poder evitar que la enfermedad se propague o se genere, que la bacteria llegue? No de medicación o de fármacos. En el INTA actualmente se está trabajando en el desarrollo de una vacuna a través de la mutación, digamos, de la bacteria, y en este momento el trabajo está en desarrollo, ¿no? En evaluar si una potencial vacuna que se pudiera aplicar a los terneros podría limitar la transmisión o evitar el desarrollo de la infección. Pero eso está en una etapa evaluativa todavía. De todas maneras, no hay fármaco posible, digamos, que pueda impedir que el animal contraiga la infección. Exacto, a eso voy. ¿Y cómo vos me decís que cuando se detecta un animal infectado se lo aparta? Recibe otro tipo de tratamiento completamente aislado. ¿El animal pasa por algún tipo de sufrimiento al contraer la enfermedad? Bueno, ¿O no necesariamente? Digamos, como toda enfermedad, digamos, por supuesto que le puede traer al animal algún tipo de diestrés al afectar los ganglios retrofaringios, los ganglios de la cavidad torácica, claro, y demás. Por supuesto que no es lo mismo, digamos, que un animal sano, pero de todas maneras el destino de un animal que ha resultado positivo a la prueba de la tuberculina es indefectiblemente la faena. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces está en proceso de desarrollo esto que vos nos contás en el INTA, ¿no? Esta posibilidad de una vacuna para evitar que la bacteria se aloje en un ternero. Eso sería... Ese sería un poco el ideal. El ideal, exactamente. Pero por ahora... Por ahora está en etapa de evaluación. Bien. Carlos, un placer haber mantenido esta charla con vos, así que seguramente nos vamos a reencontrar. Un gusto. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a ustedes y por darme la posibilidad de comentar esta información. Gracias. Como siempre, espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega de Agrotecnología, en el caso de hoy con todos los conocimientos que nos ha suministrado y proporcionado el médico veterinario Carlos Garro aquí en INTA Castelar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer saberlos del otro lado cada semana y por supuesto nos reencontramos.